noches, hermanos. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Central de Kissimmee, donde el amor de Cristo se ve en acción. Es para nosotros siempre lo decimos, una alegría poder a través de las redes sociales, a través del internet, poder llegar a sus hogares, poder tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios, poder ponernos a disposición de ustedes como pueblo de Dios y de mantenernos siempre en contacto. Estamos aquí en este día gozosos, seguimos estando acá los líderes de esta congregación, orando, intercediendo, trabajando, meditando, activos en lo que el Señor nos ha encomendado. Y quisiera empezar en esta noche con una oración. Allí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que nos dé sabiduría en esta noche para predicar su palabra. Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das en esta noche de congregarnos, de reunirnos, de orar, de clamar a ti, de buscar tu rostro, de gozarnos, Señor, en medio de toda la tribulación, saber que estamos bajo la protección tuya y que tú estás obrando de manera especial en nosotros. En medio de esta situación mundial, nos deleitamos y nos gozamos, como dice tu palabra, que cuando empecemos a ver todas estas cosas, nos alegremos, porque el tiempo está cerca, Señor, como tu palabra así nos lo enseña. Gracias por todo este tiempo, Señor. Tú quitas, tú das, bendito sea tu nombre. Y hoy, con un corazón agradecido, Señor, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra, por darnos la oportunidad de aconsejar, de orar, de mantenernos en comunión, Señor mío, te agradecemos. Ayúdanos en medio de este estudio bíblico, en medio de este tiempo que vamos a pasar meditando tu palabra, que la sabiduría tuya fluya de una manera especial a través de nuestros labios y que la unción de tu Espíritu Santo penetre cada vida y cada corazón. Y que a medida, Señor, que tu palabra va siendo expuesta, vidas sean transformadas, corazones sean tocados, amado Dios, cadenas espirituales sean rotas, Señor, y podamos ver gente naciendo de nuevo, gente rindiéndose a tus pies, Señor, y gente pudiendo aceptar, abrazar el amor tuyo. Reprende toda obra del enemigo de las almas, neutraliza todo intento del enemigo de querer perturbar, Señor, este tiempo, de querer poner confusión en nuestras mentes y que fluya de una manera especial la enseñanza, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. En Jesucristo tu Hijo oramos. Amén y amén. Y en esta noche vamos a simplemente hacer una pequeña introducción para entonces continuar con el estudio que venimos llevando a cabo. No queremos dejar inconcluso más o menos las 4 o 5 partes que hemos estado hablando sobre el final de los tiempos. Queremos hacer un repaso breve, leve, empezando por lo primero. Número 1, ¿en qué tiempo de la historia nos encontramos? Nos encontramos en los eventos previos. En los eventos previos, ¿previos a qué? Previos a que se desenlace la fase final de la historia de la humanidad, que tiene que ver con los 7 sellos del Apocalipsis. Eventos previos quiere decir nuestro presente, el año en que nos encontramos, la edad que tenemos, el tiempo que estamos viviendo, la convulsión que estamos mirando. Y la palabra de Dios nos muestra que antes de que se abra el primer sello, el cual lo abre Jesucristo, para desatar
la fase final de la historia de la humanidad, estamos aquí en estos eventos previos. Eventos previos van obviamente antes de que el Señor Jesucristo abra el primer sello. ¿Cuánto puede durar estos eventos previos? No lo sabemos. La iglesia que el Señor fundó hace 2000 años se hacía esa misma pregunta. Uno de los versos que encontramos a modo de referencia, que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los discípulos que tuvieron la oportunidad de ver físicamente al Señor en su ministerio, se hacían esa misma pregunta que usted y yo nos hacemos todo el tiempo. Hechos capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta muy loable, una pregunta muy lógica. Usted y yo nos estamos haciendo la pregunta: ¿será ahora el tiempo en que el Señor comenzará a abrir los sellos? Ellos tenían la pregunta de que si el Señor iba a restaurar la grandeza que tenía la nación de Israel bajo el reinado del rey David, bajo el reinado del rey Salomón. Verso 7, Jesús les contesta y les dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su sola autoridad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, obviamente, la llama en ellos estaba viva, crecía el interés por saber más y más, fueron testigos de esos acontecimientos. Usted y yo no tuvimos la oportunidad de ser testigos de esos acontecimientos hace 2000 años, por razones obvias, no habíamos nacido, no estábamos allí, pero somos testigos de que las cosas que Él habló a ellos, hoy podemos ver gran parte de esas cosas cumpliéndose en frente o a los ojos de nosotros. De manera que la pregunta: ¿cuál es el tiempo en que vivimos? ¿Será este el tiempo en que el Jesús comenzará con la última fase de la humanidad? Así le hemos titulado al Apocalipsis capítulo 6, cuando nos habla del rollo, del pergamino con los 7 sellos, la fase final de la humanidad, en donde el Señor Jesús acciona esos últimos 7 años de la humanidad. Mientras tanto, usted y yo estamos como los discípulos, haciéndonos esas preguntas de si será este el tiempo en que el Señor restaurará el reino, de que si el Señor establecerá en Jerusalén su reino universal, que promete hacerlo y que va a durar 1000 años, 1000 años de reinado visible, en donde los que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos entendido por la iluminación divina, por la convicción que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, disfrutaremos de ese reinado de 1000 años. Regresando al tiempo de hoy, recordemos siempre que para poder entender el Apocalipsis necesitamos saber en qué punto de la historia nos encontramos. En los eventos previos, antes de que el Señor aperture
el primer sello. De manera entonces que estos eventos previos que se vienen desenvolviendo desde el principio de la historia hasta hoy, nos narran la historia de la humanidad y de la forma en que Dios ha venido trabajando a nivel mundial, en todas las generaciones, en todas las edades, en todas las épocas con el ser humano. Y a nosotros nos toca ser parte de esa gloriosa historia. Y por eso lo estamos contando, lo estamos predicando y lo creemos, para la gloria y honra de Dios. ¿Cuánto puede durar más estos eventos previos? No tenemos idea. A eso se refería el Señor. No nos corresponde a nosotros saberlo, como tratar de adivinarlo. ¿Cuándo va a ser el día y la hora? El Señor insiste 100% en el hoy, en que nos ocupemos de hoy, en que no nos estemos afligiendo por el futuro. El futuro está en las manos de Él, en todo el sentido de la palabra. Ahora nos insta, nos empuja, prácticamente nos redarguye. ¿A qué? A que seamos diligentes. Cuando digo redarguir es porque muchas veces tomamos una conducta de flojera, no perseveramos en la meditación de la palabra, especialmente en estos tiempos, lo cual es algo que no está bien, que no es correcto. Y el Espíritu Santo comienza a redarguir nuestro corazón y a empujarnos a regresar a la meditación, al estudio bíblico, a la lectura, a internalizar las palabras del Señor para poder andar en la luz y no en la oscuridad, para poder saber hacia dónde vamos y no andar tropezando y completamente ignorantes de lo que es el tiempo que estamos viviendo. Así que los tiempos de hoy somos los que tenemos enfrente, son los que tenemos que tratar de entender, comprender, sin afanarnos por si el Señor viene mañana o pasado mañana. La palabra dice que todo puede comenzar en cualquier momento. Como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios, vendrá el Señor. Y nos da una serie de órdenes, de directrices, de pensar por un momento, ¿qué quiere Dios de mí hoy? Es la pregunta. Yo no puedo comenzar a llenarte la cabeza de enseñanzas sobre el futuro si primero no te hablo claro lo que verdaderamente concierne al Señor, y es el hoy. Hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día y la oportunidad que tenemos para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de morir en esta vida. Hay demasiadas enfermedades que tienen que ver con el colesterol cardiovascular, del hígado, cáncer, accidentes, homicidios, terremotos, cualquier cantidad de cosas, huracanes, que nos pueden quitar la vida. Por eso que tenemos que ser muy responsables. Cuando empezamos a evangelizar a alguien, en vez de atormentarlo, asustarlo, llenarlo de pánico sobre el futuro, hablemosles del presente, de hoy. ¿Cuál es la creencia, la convicción de esa persona con la que estamos hablando? Por eso apelo a tu mente, a tus sentimientos y a tu voluntad, y a que entiendas que nos encontramos viviendo los eventos previos a esa fase final de la historia de la humanidad, que puede alargarse por 15 años más, por 30 años más, por 50 años más, o por 100 años más, o a lo mejor comienzan en 5 años. No lo sabemos. No sabemos cuándo el Señor va a abrir el primer sello. Así que, mientras estamos en estos eventos previos, es lo que nos debe importar y en lo que nos debemos ocupar. Ahora, después que los eventos previos concluyan, cuando el Señor así entienda que debe concluirlos, vendrá la apertura del primer sello y comienza el Señor a desenvolver
la fase final de la humanidad. En ese pergamino sellado con 7 sellos, número 1, el primer jinete es el anticristo, quien el Señor permite que tome poder por cierto tiempo delante de las naciones. El sello número 2, todos esos reyes que hacen alianza con él, entre ellos mismos pelean o ellos se unen para perseguir, para desatar la persecución sobre la humanidad, sobre cristianos y no cristianos, pero entre ellos mismos también habrán divisiones y pleitos. Número 3, la escasez de alimentos va a ser grandísima. No hay precedente humano para describir, ni siquiera poder describir, ni siquiera mirar la historia y buscar un incidente que haya dejado mucha hambre y miseria en la humanidad. Bueno, en ese tiempo futuro, en ese tercer sello, ninguna de las cosas que hemos visto en el pasado ni siquiera se van a comparar con lo feo y horroroso que será ese tiempo de hambre y de miseria. En el cuarto jinete tenemos al ángel de la muerte, literalmente recolectando esa cantidad de almas que mueren sin Dios en medio de la mortandad que habrá por las guerras, por el hambre y por la miseria. En el quinto sello, el Señor nos muestra un cuadro claro de todos los que han muerto por el testimonio de Jesús, los que han sido atribulados de todas las épocas, que han pagado con sus vidas el tener un encuentro personal con Cristo. En el sexto sello vemos ya al Señor dejando caer meteoros, convulsionando la tierra con terremotos. En ese mismo momento, abriéndose el sexto sello, sale la iglesia de Cristo, lo conocido como el rapto, e inmediatamente, simultáneamente comienzan a caer los juicios de Dios en la tierra. La iglesia de Cristo no experimenta la ira de Dios en ese sexto sello. Lo sabemos porque en el quinto sello todavía hay un pueblo, como dice el mismo Dios en ese capítulo 6, que debe morir, así como han muerto los consiervos, nuestros hermanos, que en otras épocas han sido martirizados, han sido perseguidos. Después llega al séptimo sello, en donde en el séptimo sello el Señor sella a 144,000 sellados durante esa transición del sexto y el séptimo sello. Cuando lo leemos en el capítulo 6 y 7 de Apocalipsis, vamos a ver una interacción entre, después que se abre el sexto sello, el Señor sella a los 144,000 sellados y ellos permanecen predicando el evangelio en la tierra en medio de todas las cosas que están cayendo en el mundo. Después viene la apertura del séptimo sello, después de estos eventos. Antes de decir lo del séptimo sello, vemos a los 144,000 sellados, vemos a las personas que están sin Cristo corriendo, ocultándose en las cuevas y en las cavernas, y vemos un cuadro de la iglesia en el cielo, alabando y glorificando al Señor. En el séptimo sello, es donde el Señor nos habla de ese gran silencio, creo que por media hora, por 30 minutos, y comienza a narrar una serie de eventos apocalípticos que tienen que ver con 7 trompetas y con 7 copas. Bueno, allí en su momento publicaremos un material que tenga que ver nada más con la explicación del séptimo sello. Así que con ese breve repaso nos vamos a concentrar en esa agenda que tiene que ver con el día de hoy, con los eventos previos a esos 7 sellos. ¿Por qué digo esto? Porque nos interesa saber cuál es nuestro rol en medio de estos tiempos proféticos. Si ustedes notan, cuando el anticristo aparece, cuando el Señor le permite que se manifieste, él se va a encontrar con
situaciones como las que tenemos aquí en la pantalla. ¿Cuál de las dos cámaras vamos a usar para enfocar la pantalla que tenemos acá? Perfecto. El problema que tenemos hoy, y por eso hice esa introducción, para que nos concentráramos en lo siguiente. En el mundo en que vivimos tenemos los siguientes problemas. Antes de hablar de los objetivos, vamos a hablar de los problemas que tenemos. Sube un poquito, por favor, si eres tan amable, la pantalla. Súbela. Tenemos el objetivo número 1, el fin de la pobreza. ¿Qué tenemos hoy? Extrema pobreza. El hambre, la salud y el bienestar. Sigue, por favor. La educación, la igualdad de género. Necesitamos agua limpia y el saneamiento de los bosques. Energía accesible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura, o sea, desarrollo. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsable. Acción por el clima. Vida submarina, cuidarla. Vida de ecosistemas terrestres, conservación del planeta, ¿no? Paz, justicia e instituciones sólidas. Alianza para lograr los objetivos. Esto fue un documento publicado, regresamos a la Cámara del Centro. Esto fue un documento publicado por la organización, la ONU, Organización de Naciones Unidas, en donde se plantean 17 objetivos que creo que todos estamos de acuerdo. Estar de acuerdo con esos objetivos no es malo, no tiene nada que ver con una unión de nosotros como cristianos, con ninguna conspiración ni fuerza del mal. Cualquier persona en sus 5 sentidos quiere ver en su comunidad, en su país, en su planeta, estas cosas llevándose a cabo. Ese es nuestro problema hoy, que obviamente prepara el camino para recibir a ese gran líder conocido como el anticristo. Ahora, yo no estoy diciendo que esta es la agenda del mal. Yo no estoy diciendo que esta es la agenda del anticristo. No, esta es la agenda de una humanidad que reconoce la necesidad que tiene. Que otros se aprovechen, como ha pasado anteriormente. Esto no es una agenda nueva para usted y para mí. Estas son agendas que todos los años que hay campaña política en cualquier país, son las cosas que se ponen en la mesa y que todo gobernante promete trabajar y cuidar. Y por lo cual muchos de ustedes votan. Cuando nosotros analizamos la candidatura del actual presidente, todos fueron movidos, los que votaron por él, por la serie de políticas que él plantea. De igual manera, cada uno analiza lo que entiende es mejor para el país, y no está mal estar de acuerdo con las propuestas, porque todas esas propuestas tienen que ver con mejorar el país donde vivimos o el medio ambiente donde estamos. Ahora, el punto importante es que todos estemos conscientes que cuando el anticristo se manifieste, se manifestará como cualquier ser humano, político, con carisma, con poder de convencimiento, para simplemente proponer lo que la humanidad siempre ha querido. Que no haya hambre, que haya igualdad, que el clima se acomode. Él va a traer y va a plantear soluciones como las que todos estamos esperando y como las que acabamos de leer aquí. Su mayor arma va a ser trabajar con la necesidad actual, con el hoy. Por eso es importante entender el hoy
lo que estamos viviendo hoy en el presente para poder entender el futuro. Jesús le dijo a Nicodemos en una ocasión, le dijo, ¿cómo puedo explicarte las cosas celestiales si primero no entiendes lo terrenal? O sea, lo que estás viviendo. De manera que cualquier político es capaz de venderte una agenda que promete, que inspira, pero que prácticamente es imposible de llevarla a cabo, aunque siempre se llenen la boca diciendo que desde que llegaron las cosas mejoraron un poco más. Y puede ser, porque de eso se trata, ¿no? De autopromocionarse. Prácticamente es lo que hacen los líderes, los políticos. Y esto es importante que lo absorbamos porque el anticristo simplemente se va a presentar en medio de la necesidad mundial que la humanidad esté pasando en ese momento. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24, versículo 43, el Señor, después de darle al pueblo, a los apóstoles, las señales antes del fin, de cómo serán las cosas, y les explica cómo será la apertura de esos 7 sellos, regresa al presente y les dice en el verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría que se llene su casa de maldad. Por tanto, también vosotros, aquí vamos, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, refiriéndose al infierno. La morada de lamento, de horror, de separación de Dios eternamente y para siempre. De manera que del verso 43 al 51, el Señor les habla a los discípulos sobre las señales antes del fin y les explica cómo será el fin, pero también los regresa de nuevo al tiempo y espacio en que se encuentran. Por eso usé el texto del libro de los Hechos, cuando los discípulos tenían curiosidad de saber si el Señor iba a restaurar el reino de Israel. También usé muchos ejemplos que tienen que ver con nuestro día y nuestro diario vivir. Y también estoy usando este en particular, en donde el Señor, a pesar de que les habla del futuro, los concentra en el presente, en la misión, en el verdadero objetivo, que es ser testigos de Él en toda la tierra. Tenemos una misión, tenemos un llamado que no podemos abandonar, un llamado que no podemos dejar de cultivar. ¿Por qué? Porque eso es la esencia de nosotros como creyentes. Enseñar la palabra de Dios, educar a través de la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, vivir la palabra de Dios, vivir la enseñanza que estamos dando, pasar a la siguiente generación sin adulterar la palabra de Dios es nuestra misión. ¿Por qué? Porque de ella dependen
nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, los que van a enfrentar toda esa calamidad que se aproxima y que ya estamos viviendo en el presente. De manera entonces que el Señor los manda y les dice, sepan ustedes esto, que si el padre de familia, que si usted y yo supiéramos que el Señor viene el año que viene, en 2 años, ¿cuál sería nuestra actitud? La misma actitud de la gente. Todavía falta, todavía falta. ¿No te ha sorprendido alguna vez la falta de diligencia? Tú dices, todavía tengo tiempo. Es lo mismo que compartí el domingo, con las vírgenes sensatas y las insensatas. Es la crítica constructiva que hice desde este púlpito a miembros de la congregación, a líderes de la congregación, en donde la falta de diligencia nos alcanza y nos mata. Y muchos de ustedes dirán, a lo mejor yo me creo muy diligente. No, la verdadera autoridad mía recae sobre los errores que he cometido. ¿Por qué? Por la falta de diligencia, por no escuchar, por no hacer caso a tiempo. Entonces cuando nos toca predicar, ya después de haber aprendido muchas veces a través de los errores, tenemos ese sentido de urgencia cuando le hablamos a una persona y la persona dice, sí, lo voy a hacer, pero no lo hace. Lo hago mañana, pero se le olvida. Es increíble que aunque tenemos teléfonos que nos avisan que tenemos que hacer algo, que tenemos que estar pendiente de algo, por alguna razón no lo hacemos. O preferimos dejarnos llevar por el cansancio y nos olvidamos de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Por eso es que el Señor no nos da fecha. Una de las cosas principales es esa. Número 2, el Señor, la agenda del Señor no es la tuya, no es la mía. Si el Señor viniera hoy, porque tú y yo se lo pedimos, porque queremos salir corriendo de nuestra realidad, mucha gente que hoy no conoce al Señor se quedaría condenada eternamente y para siempre. Lo mismo que le pasó al profeta Jonás, que estaba molesto porque el Señor no destruyó a Nínive. Y el Señor le dijo que entre ese pueblo habían 200,000 que todavía no discernían entre el bien y el mal, diciéndole, no lo voy a destruir porque tú lo quieras. El Señor no es movido por nuestras agendas humanas. De manera entonces que a usted y a mí nos queda el estudiar hoy, practicar hoy, construir hoy para poder mañana disfrutar de ese trabajo que se ha hecho. Ahora, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora, que el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría. Si usted sabe que va a venir un ladrón a su casa, usted está en guardia toda la noche, para que cuando venga el ladrón, no lo sorprenda. Bueno, lo mismo quiere el Señor de nosotros. Usted y yo sabemos que Cristo viene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Diligentes. Diligentes en todo el sentido de la palabra, ocupándonos de lo que el Señor nos encomendó. Verso 44 dice, por tanto también vosotros, ahí va iglesia, estad preparados. Lenis, Anthony, Ismael, Andrés, Ricardo, Benjamín y todos los que nos escuchan a través del internet y los que verán este video en algún momento en la historia. Lo importante es lo que el Señor nos dice. Por tanto también vosotros, así como el padre de familia vela para que el ladrón no haga daño, nosotros debemos estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No hay tiempo para la flojera, no hay tiempo para la vagancia, no hay tiempo para no ser productivo, no hay tiempo para no ser fructíferos. Al contrario, la palabra de Dios nos manda a ser diligentes en todo momento, a ocuparnos de los asuntos que el Señor ha puesto en nuestras manos, sea la familia, sea la relación personal de nosotros, sea la casa que nos ha dado, rentada o comprada, sea la alimentación, sea la predicación a una comunidad.
desde el aseo personal de uno. Diligencia es la palabra en todo el sentido de la palabra, preparados, porque no sabemos en qué momento estaríamos. Le pongo un ejemplo. Si usted sabe que hoy, usted va a caer al hospital, por X razón o Y, y le van a revisar sus axilas, sus partes íntimas, ¿usted se bañaría en la mañana? Ahora imagínese entonces que usted no se bañó en 2 días y cae en el hospital y va consciente. Usted y yo sabemos que iríamos pensando en lo sucio que estamos, en las axilas, en nuestras partes íntimas o en nuestros pies. Pues con diligencia nos bañaríamos, anduviéramos limpios, para que cuando llegase el momento de que nos examinasen, nos encuentren limpios por lo menos. Pues así el Señor espera encontrar una iglesia limpia. De repente no exteriormente, pero sí internamente. La palabra de Dios nos compara con su esposa, con su novia, irreprensible, sin mancha, sin arrugas. No hay nada intachable. Cuando una novia cuando va a casarse, que cuida hasta el último detalle de cómo se ven sus ojos, de cómo se ven sus cejas, de cómo está el peinado, de cómo luce el vestido, que se encuentra limpia completamente, interna y externamente, para tener esa unión y ese encuentro con su esposo. De esa misma forma el creyente se debe a Dios en todo el sentido de la palabra. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Verso 45. ¿Quién es? Pues el siervo fiel, ahí vamos, y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Dios te puso sobre sus asuntos, en tu casa. Eres el líder de la casa, eres el esposo de la casa, el proveedor de la casa, el ejemplo de la casa, el que en todo momento tiene que tener la perspectiva en sitio, porque está velando, porque está intimando con Dios, porque pide sabiduría y clama a Dios para que cuando venga el día malo estemos preparados. Y cuando hablamos de preparación, no estamos hablando de solución de problemas, estamos hablando de estar listos para partir con el Señor, de saber lo que tenemos que decir en ese último minuto, si el Señor nos permite decirlo, de poder abrazar, de poder besar, de poder orar por la gente que se queda aquí, de poder decir lo que Cristo le dijo a las mujeres cuando iban llorando, cuando lo veían a Él siendo golpeado, cargando la cruz, siendo escupido, siendo insultado, y las mujeres lloraban alrededor de Él, su madre, sus discípulos, todos los miembros de ese ministerio grande que tenía el Señor, lloraban. Y el Señor volteó y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Eso mismo hacemos nosotros cuando partimos de aquí. Sabemos que queda un vacío, sabemos que queda un dolor, pero tenemos que ser capaces de antes de partir o de antes ver a alguien partir, poder abrazarle, poder besarle, poder orar por esa persona, para que después no vengan remordimientos al corazón de que pude haber hecho esto, de que pude haber hecho lo otro, de poder gritar cuando vemos a alguien en peligro, de poder atreverse a confrontar a alguien y decirle: los caminos que vas te están llevando a la ruina económica, a la ruina de tu salud, te estás destruyendo. No uses esas drogas, no te envuelvas en donde te estás envolviendo. Cuida la alimentación. Tenemos que atrevernos a hablar, tenemos que atrevernos a decirlo, pero muchas veces sucumbimos y nos dejamos enredar y nos envolvemos y no hacemos lo que tenemos que hacer. Somos atalayas, somos trompetas del Dios viviente, vivas. Somos árboles del campo que aplauden, que dan fruto, que reciben el alimento que viene de parte del Señor. Por eso dice la palabra de Dios: preparados. ¿Quién es el siervo prudente, el cual el Señor puso sobre su casa
Somos administradores, porque el dueño de todas las cosas es el Señor. El Señor nos ha dado esposa a los que se han casado, a los que tienen hijos, no para que nos adueñemos ni nos enseñoreemos de ellos, sino para que los eduquemos, no para que los hagamos dependientes de nosotros y se vuelvan unos inútiles y no hagan lo que tienen que hacer. Por eso vemos mujeres que se quedan solas y no saben, no pueden volver a realizar su vida, no pueden volver a ser exitosas, porque nosotros como hombres hemos fallado y las hemos hecho dependientes de nosotros y las hemos sinvergüenciado y malcriado y complacido en una cantidad de cosas que el Señor no nos mandó. Y de igual manera las mujeres a nosotros nos han malcriado. Y de igual manera las que no se han casado o los que no se han casado en busca de ese amor que aparentemente no aparece, descuidan su relación con su esposo verdadero, espiritualmente hablando, para hombre y mujer, que es Jesucristo. Y se dejan arrastrar por ese sentimiento de vacío y de soledad y se molestan con Dios porque no les ha provisto la persona con quien compartir el resto de sus vidas. Y se olvidan de que en medio de esa necesidad emocional, física y espiritual, Jesucristo es suficiente para ayudarnos. Son tiempos difíciles para todos, pero lo más importante es que seamos esos siervos prudentes. Si no te has casado, como quiera, tienes una misión. Como quiera, te debes al Señor. Y como quiera, tienes que cumplir con gozarte, con amar a tu prójimo, con brindar la bendición que Dios te ha dado de caminar por este planeta, para hombre y mujer. Así que la palabra de Dios nos habla de prudencia. ¿Para qué? Para que estemos a tiempo para alimentar a otros y obviamente a nosotros mismos. Verso 46, ¿cuál es la consecuencia de abrazar, de orar, de podernos despedir, de estar listos para ese momento? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Entonces podemos agarrar muchos ejemplos de fidelidad, ejemplo de diligencia, de prudencia. Lo que no tenemos excusas es para la vagancia, para la falta de iniciativa. Una de las cosas que a veces discuto en debates en que nos metemos aquí y allá es que hay gente que me dice, no tengo buena memoria, carezco de falta de iniciativa. Eso es falso, eso es mentira. Porque a esas mismas personas les he escuchado recordar muy bien cosas que les interesan y cosas que les causan risa o cosas que le han causado trauma. También falta de iniciativa, es falso también. Porque cuando les interesa algo, ponen la alarma, acomodan esto, acomodan lo otro, acomodan aquello. Que carezco de falta de amor por las cosas que el Señor me ha encomendado y que estoy aprendiendo a amarlo, eso es otra cosa. Entonces las prioridades de Dios pasan a ser las prioridades mías. Y como son prioridades mías, tengo memoria, tengo buena memoria porque me acuerdo en qué parte de la Biblia dice esto, dice aquello, dice lo otro. Me acuerdo de la ley de Dios escrita en mi corazón, inspirada por el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y me acuerdo, no pongo excusas de que no me acuerdo para hacer lo bueno. Me acuerdo de que no debo mentir, me acuerdo que no debo manipular, me acuerdo que no debo ser un hipócrita, me acuerdo que debo vivir en función de los ojos del Creador, sin estar aterrorizado, porque la conciencia está limpia y el espíritu está justificado en Cristo Jesús y eso me da libertad. Así que falta de iniciativa. Sí, cuando no se tiene conciencia, madurez y amor por las cosas que son del Señor, por la gente que es del Señor. Entonces no tengo la diligencia para poner en práctica lo que tengo que hacer. Si fuera verdad que no tengo falta de iniciativa o carencia de iniciativa, fuera así en todo. Pero recuérdense, cuando me interesa algo que es mío personal, ni se me olvida,
ni tengo falta de iniciativa para ejecutarlo. Eso es la palabra de Dios. Nos confronta contra la verdad. Las cosas del Señor, en lo cual Dios nos ha puesto como administradores, necesitamos hacer ajustes en esa área. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Verso 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces cuando cerramos los ojos, bien sea para dormir en la noche, dormimos tranquilos, no tenemos ningún cargo de conciencia, porque humanamente lo que hicimos de acuerdo a la palabra, lo pudimos hacer. De ahí para allá, obviamente, el Señor es el único que puede cuidar hasta el más mínimo detalle. Y no va a haber problemas de conciencia para dormir, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Hago un paréntesis. ¿Cuántas veces usted no se ha acostado a dormir sin hablar problemas que usted sabe que tiene en su casa? ¿Cuántas veces usted ha pospuesto las cosas que tiene que arreglar en su casa, porque no tiene el valor de hacerlo? Y así lo va posponiendo. Y sin darse cuenta va criando una raíz de amargura en su casa. Va sinvergüenciando, va criando y va torciendo la vida de las personas que Dios puso a su cargo. Es un paréntesis nada más. Ahora, cuando estamos en Cristo y cerramos los ojos físicos para morirnos ya, también podemos morir en paz, sabiendo que nuestra conciencia nos testifica delante del Señor. Ahora, cuando hablo de que nuestra conciencia nos justifica delante del Señor, es que mientras depende de nosotros, vivamos en paz con los demás. Somos justificados nada más por la sangre de Jesús. Pablo dice que aunque mi conciencia no me acusa, eso no quiere decir que no tengo que dar cuenta a Dios. No confundamos el término de justificar, sino simplemente es una alusión a que la voz que nos ha puesto el Señor antes de conocerle y después de conocerle, da testimonio. Como dijo Pablo, mi conciencia me da testimonio de que lo que hablo es verdad. El caso contrario es el verso 48, que dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, párese ahí un momentico. ¿Qué es lo que decimos? Todavía tengo tiempo. Lo hacemos después. Voy después. Lo hago después. ¿Qué termina pasando? Nos termina agarrando y andamos corriendo a última hora por las cosas. El Señor me ha enseñado mucho cuando me llamó a trabajar para Él. Aquí hay proyectos que se tienen que comenzar 2, 3, 5, 7 años antes. Un ejemplo de eso son los transformadores que pusimos en la propiedad en el 2013. Y hoy estamos en el 2020 y todavía no se les ha sacado el máximo a esos transformadores porque ellos están hechos para que se les siga añadiendo con los años. Pero si no se hubiera hecho eso que se hizo en aquel momento, no tuviéramos todos los recursos que tenemos hoy aquí. Para la gloria de Dios, la diligencia, Él nos las ha enseñado muy bien en este lugar. Bueno, hay muchas cosas que en su casa y en su familia, por usted estar dejándolo para después, traen unos problemas gigantescos. Una de las cosas que siempre le aconsejo a las parejas, a los matrimonios, a los solteros, a todo el mundo, que hablen las cosas, hablen con sus padres, con sus abuelos, no lo dejen para después, háblenlo en el momento, para que cuando la persona se vaya y no quiera regresar más o lo que sea, se habló, se conversó, se dijo lo que se tenía que decir y que Dios obre en ellos y en nosotros y usted pueda dormir sin ningún problema. Una de las cosas que para mí es una virtud, para otras personas es un defecto que yo tengo, es la forma directa, cuadriculada, blanco y negro con que se dicen las cosas antes que la gente se vaya. ¿Para qué? Para que no quede nada en el corazón que se tenga que decir. Bueno, para que eso lo aprenda la gente, lleva tiempo. Ahí dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, verso 49,
¿Qué es lo que hace la falta de diligencia y la vagancia y todas esas cosas? Empieza uno a inventar, empieza uno a portarse como no se tiene que portar y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, a descuidar todo y a decir eso de Dios es una teoría. Viene la mala conducta y como nosotros pensamos que sabemos más que los demás, terminan las consecuencias. Verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera y a la hora que no sabe. La muerte llega, la falta de diligencia nos alcanza, la falta de prudencia nos atrapa, el pecado, la atracción, la codicia nos envuelve, nos ciega y nos quita el discernimiento, nos mancha y terminamos pagando las consecuencias. ¿Ves? No es solamente la llegada del Señor, sino las consecuencias de nuestras decisiones. Y llegará la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Obviamente el contexto de lo que estamos hablando acá es el incrédulo, la persona que no tiene ningún tipo de relación personal con Dios y aquellos que la tienen pero intelectualmente. Por eso es importante que se predique claro y conciso, simple y directo. ¿Qué? El arrepentimiento. El Señor Jesús dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No podemos disminuirlo, no podemos disminuirlo. Tampoco podemos presentarlo como si estuviéramos rogándole a alguien, como si estuviéramos pidiéndole un favor a alguien. Es una exigencia de Dios, es una demanda de Dios, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Así que ocupémonos del hoy, ocupémonos de la misión y preparémonos para lo que el Señor tiene para nosotros adelante en la eternidad. Así que simplemente quería hacer un recuento al principio, quería introducir lo que es verdaderamente la preocupación que debe haber en nosotros como creyentes y también dejar un camino abierto para seguir estudiando las manifestaciones del tiempo futuro, las señales que el Señor nos manda a mirar. Así que hermanos, recuérdense que lo que Dios ha dicho se va a cumplir matemáticamente, cabalmente. Y nada, la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y viene a mi mente que ese cielo y tierra que pasarán es una alusión a lo que sucede en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Cuando dice que la tierra, que hoy es, ya no era más. Pero la palabra de Dios estaba presente y permanecía en ese universo eterno que Dios ha creado. Así que manténgase pendiente de los estudios que vamos a estar publicando en los próximos días. Estamos participando de foros, lo estamos haciendo los lunes, estamos comenzando a las 8 de la noche, más o menos de 8 a 9 y media. El último foro de discusión que tuvimos por Zoom fue de 8 a 10 de la noche. Invité a un grupo de 15, 16 personas, probando un poco. Y estamos trabajando, estudiando, discipulando, aconsejando, en contacto, en comunión, orando los unos por los otros, en tiempos tan especiales como este. Así que sé que tengo pendiente en abundar un poco más en el sello número 6 y en el sello número 7 del libro de Apocalipsis. Y ya estamos grabando nuevo material en donde vamos a estar explicando protagonista por protagonista. Mientras tanto, le pongo como tarea que estudie esta agenda que ha propuesto la Organización de Naciones Unidas, que es una meta que tiene la ONU desde el 2015 hasta el 2030, en donde nos habla de los 17 objetivos para transformar nuestro mundo, ¿no? Allí
tiene todos los puntos que estuvimos tocando, volvemos a la cámara del centro, que estuvimos tocando durante el mensaje, y en donde ahí usted puede entrar, lo busca usted en Google. Si no lo consigue, me manda un texto, con mucho gusto yo se lo envío para que usted lo lea. Y en cada punto usted puede ir abriendo y estudiando y viendo las estadísticas y analizando, afinando su entendimiento, su discernimiento, familiarizándose con las políticas mundiales de los seres humanos y comparándolo con lo que la Escritura nos enseña y nos habla. De esa forma va a ser un poquito más fácil que usted pueda comprender y discernir lo que está sucediendo y no caiga en el engaño diario que ha habido en todas las épocas por la falta de comunión, de intimidad con el Señor. El Espíritu de Dios mora en nosotros, pero también hay una clara alusión en la Biblia cuando nos manda a meditar de día y de noche. En Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el verso 9 obviamente dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Todas esas cosas, hermanos, están a disposición suya, son parte de los dones y talentos que el Señor nos ha dado, y especialmente la palabra de Dios. Así que el siguiente paso con estos estudios bíblicos por internet será empezar a publicar videos en donde podamos proporcionarle a usted una descripción lo más completa posible, con textos bíblicos, con posibles escenarios de cada personaje que participa en el libro de Apocalipsis, empezando obviamente por Cristo, por su pueblo, empezando por el anticristo también, el falso profeta, el dragón, Satanás, Israel, Europa, Suramérica, Norteamérica, y tratar de mostrarle con una visión lo más clara posible los escenarios que se están preparando para aquella fase final de la humanidad. Así que le dejo donde siempre ha estado, en las manos del Señor. Y antes de terminar, quiero hacerle un llamado a usted que todavía no conoce al Señor, que se ha ido interesando por las cosas de Dios en este tiempo. Tenemos que empezar por escuchar esa voz del Espíritu Santo que ya está trabajando en ti. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor, antes de que a mí me hablaran de la palabra de Dios, ya Él me estaba hablando a mí, al corazón, a mi conciencia, y me estaba empujando a que reconociera que estaba haciendo las cosas mal. No ignores la voz de Dios, que es el que te está evangelizando de verdad. Esa voz interna que tú escuchas, esa es la conciencia del Señor en ti, hablándote y diciéndote: apártate de lo que estás haciendo. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para poder reconciliarme con el Señor? Arrepiéntete de tus pecados. Entrégate al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Allí donde estás, en tu cuarto, en tu baño, en tu trabajo, en tu carro, en donde estés, dile al Señor: Señor Jesucristo, he oído tu palabra, creo en ti, reconozco que he vivido separado de ti todos estos años, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que he violado tus mandamientos, me arrepiento de eso y te invito a que entres en mi corazón. Cambia mi vida, toma control de ella, ayúdame a vivir por tu gracia y tu misericordia. Gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Gracias por haber derramado tu sangre preciosa en favor mío. En esta noche te recibo como Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración por primera vez, vas a ver que en la pantalla de este video
o en la parte de atrás vas a ver un correo electrónico, una página de internet, un teléfono en donde llamarnos o textearnos. Déjanos saber, estamos aquí para ti y queremos estar en contacto contigo y ayudarte, orientarte. Si no logras hacer contacto con nosotros por alguna razón del sitio en el mundo donde te encuentres, busca, pídele al Señor que te guíe a esa congregación, a ese rebaño y te puedas incorporar a una iglesia en Cristo y puedas crecer. Puedas salir de la idolatría, puedas salir de estar adorando a imágenes y a estar esperando algo de los hombres. Reconcíliate con Dios. Segunda invitación para la iglesia de Cristo. Preparados, que son tiempos especiales. Diligentes, porque son tiempos especiales. Acuérdense, hermanos, no les dé pena. Así como pasa chistes, así como pasa noticias. Cada vez que usted escuche uno de estos sermones, la palabra de Dios, compártala con todos sus contactos. Esa es la mejor forma de evangelizar. Comparta la palabra con todos sus contactos. No le dé pena a su jefe, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a las personas que tiene en ese teléfono. Compártaselos. Que el Señor va a obrar de manera especial. Atrévase a darle esa carta del Señor. Uno de los problemas que tiene la iglesia de Cristo es que por alguna razón ven los mensajes y no los comparten. Eso no es solamente para usted, eso es para la humanidad que le rodea. Y eso nos pasa a nosotros los líderes también. Empezamos compartiendo las cosas y después no las compartimos más. Es la única forma de poder que este evangelio se siga predicando. Es lo mismo que estamos hablando. Nuestro Señor nos manda a compartir la palabra. Y a veces pensamos que porque la compartimos desde el púlpito o la escuchamos y somos parte de aquí, no se la compartimos a nadie más. Ese es el llamado para usted como iglesia. Ya sabe, mi hermano, le queremos mucho. Estamos en oración por usted. Tiene nuestros teléfonos. Comuníquese sin ningún problema. Estamos mandando emails, estamos mandando textos, estamos probando un nuevo sistema que nos permite comunicarnos con usted. Mi esposa está trabajando activamente con ustedes para poder actualizar la data, para poder saber en dónde estamos, en qué podemos ayudarlos. Y simplemente, hermanos, aquí estamos para usted y para su servicio. También hemos puesto en la página de internet de nosotros un recurso en donde usted puede dar sus donaciones, en donde usted puede diezmar y ofrendar, y donde usted puede, hermanos, contribuir con este ministerio precioso para seguir siendo de bendición para el mundo que nos rodea. Por último, quisiera compartirles una necesidad. Tenemos a una familia que está en un proceso en donde el padre de la familia recibe diálisis, no tiene documentos y necesita reunir $800 para poder pagar la paralegal que va a introducir los documentos. No solamente tiene problemas en los riñones, no tiene trabajo, está con 2 hijos en este país, pequeñitos, no tienen recursos, están arrimados, viven en un apartamento con la familia de los niños. Su esposa no está aquí, está en otro país, no pudo llegar hasta aquí y está en una situación muy difícil. Si él no logra introducir estos papeles, no puede renovar la extensión de seguro que le lograron conseguir para que le hicieran sus diálisis. Así que apelo a su amor por la obra del Señor y juntos vamos a ponernos de acuerdo para donar lo que podamos, a ver cuánto podemos levantar, dárselos en nombre de la iglesia, de usted, y hacérselos llegar lo más pronto posible para que él pueda iniciar su proceso con inmigración y prontito pueda recibir por lo menos la bendición de tener un social, de tener una licencia de conducir para poder trabajar y poder alimentar a sus hijos. Ustedes saben que soy una persona muy seria en las cosas que hago y no estaría pidiendo ayuda desde aquí para esa familia que llegó a nuestros medios en medio de toda esta crisis,
si fuera un farsante o si fuera mentira, no lo estuviera haciendo, obviamente, pero de verdad hay una situación genuina. La forma de cómo poder hacer la donación es sencilla. Usted lo envía en cheque, lo hace a través de la página, nos envía un texto, especifica que su ofrenda es para esa necesidad y cuando se alcance los objetivos, obviamente yo le dejo saber, paramos las donaciones, le damos lo que tenemos que darle y bueno, para la gloria de Dios se pueda lograr. Dios los bendiga mucho. Cualquier información adicional que necesite de mí, estamos aquí a sus órdenes. Que pase una preciosa noche y un resto de semana. Dios los bendiga.